Amigos, quiero compartir con ustedes una historia increíble que está ganando popularidad en YouTube alemán. Este es un vídeo corto con la actuación del famoso actor alemán Till Schweiger, quien se hizo famoso por sus papeles en películas como Pretty Little Liars, Curious y Going to the Heaven. En una entrevista, inesperadamente dio una respuesta a la pregunta de quién elegiría, Putin o Donald Trump. Sin dudarlo, eligió a Vladimir Putin, el presidente ruso. Esta declaración conmocionó a todo el estudio. Después de todo, como saben, a Till Schweiger a menudo se le llama partidario de puntos de vista antiestadounidenses, y su posición es sorprendente. Inmediatamente después de esta conversación, siguió un vídeo interesante con las palabras de Donald Trump, donde habló fuertemente contra el liderazgo alemán. Prepárate, amigos, el lanzamiento será muy interesante. Comenzamos. Pero antes de continuar, hablemos un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. Es triste darse cuenta de que la historia de la época está sujeta a numerosas interpretaciones. Por ejemplo, en Occidente, a menudo se puede escuchar que solo los Estados Unidos y Gran Bretaña ganaron la guerra, con casi ninguna mención de la contribución de la Unión Soviética. No importa que el 80% de las tropas alemanas lucharan en el frente oriental, no importa que la Unión Soviética perdiera 27 millones de personas y los estadounidenses solo 400.000. No importa que el ejército soviético liberara a muchos países europeos. Esto, desafortunadamente, permanece fuera de la pantalla. Sin embargo, en Alemania todavía hay personas que representan a la generación anterior que conocen la verdadera historia y pueden citar los hechos. Escuche lo que dice Till Schweiger al explicar su elección. Explicó que si hubiera elegido entre Putin y Trump, su elección habría recaído inequívocamente en Putin. Y agregó, ¿por qué? Porque si nos fijamos en los eventos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿quién derrotó a Alemania? Eran rusos. Alemania ya había sido derrotada por los rusos, y los estadounidenses entraron en la guerra tarde porque temían que la Unión Soviética se apoderara de toda Europa. Intervinieron para evitar esto y aceleraron el final de la guerra, pero aún así no fueron los primeros. Luego, Till Schweiger recordó los eventos de la guerra de Afganistán, cuando la Unión Soviética luchó contra los islamistas, que fueron armados y entrenados por los Estados Unidos. Se presentó como una lucha por la democracia y la libertad, pero sabemos que en realidad fueron las fuerzas contra las que lucharon los rusos. Schweiger no tuvo miedo de expresar su opinión. No estoy en contra de los estadounidenses, estoy casado con una estadounidense y he vivido allí durante muchos años. Pero si hablamos de política internacional, mi elección es Putin. Después de esta entrevista, las redes sociales literalmente explotaron. Miles de alemanes expresaron su apoyo a Till Schweiger, elogiando su coraje y principios. Algunos incluso escribieron que mostró más patriotismo hacia Rusia que muchas estrellas rusas que prefieren guardar silencio sobre estos temas. Till está muy por delante de nuestras celebridades que tienen miedo de expresar su posición, escribieron los usuarios. Declaró con franqueza que Estados Unidos siempre ha tratado de romper los lazos entre Alemania y Rusia para impedir su acercamiento y prosperidad compartida. Este audaz movimiento de Till ahora hace que muchos lo vean desde un nuevo lado. Sus palabras y acciones muestran claramente que incluso en el mundo del espectáculo, uno puede permanecer honesto y no tener miedo de expresar su punto de vista. Este acto de Till Schweiger es una clara prueba de que las personas con una posición independiente pueden influir en la opinión pública. Esta explicación, por supuesto, sorprendió a muchos, porque pocos actores occidentales se atreven a apoyar la política rusa de manera abierta y pública. En una conversación sobre el Medio Oriente, Till Schweiger expresó un pensamiento interesante, amigos, aquí hay una cita. Entonces estos islamistas se volvieron contra nosotros. Eso es solo un punto. El segundo es Georgia, el tercero es la famosa península. Y eso parece ser todo. Estos tres casos ya dicen mucho. Pero, ¿cuántas guerras han desatado los estadounidenses en América del Sur y Medio Oriente? Estados Unidos insistió en sanciones cuando invadió Irak, rompiendo el equilibrio en el Medio Oriente con el falso pretexto de apoderarse del petróleo y usar sus armas. Esto ha creado una nueva situación de inestabilidad. Ahora todo el mundo vuelve a decir que soy antiamericano, aunque viví allí el tiempo suficiente. Como resultado, definitivamente, elijo a Putin. El final de la cita. Y aquí hay algunos comentarios interesantes que escribieron los alemanes. Till dio una ventaja a nuestros actores y cantantes. Respeto a esta persona sensata, hermosa, inteligente y digna. Los alemanes normales conocen la historia. Normalmente son alemanes del este. Tilo de acero. Fue a través de las mentiras de Occidente con un bulldozer. De repente, de una manera muy diferente ahora miro a este actor. Un hombre con un nombre que no tiene miedo de decir lo que piensa, no en un bar, sino abiertamente en una entrevista. Es digno de admiración solo por eso. Y él,
Entre otras cosas, también es un actor maravilloso. Amigos, es interesante, por supuesto, ver en qué conflictos participó Rusia después de la Segunda Guerra Mundial y en qué participaron los estadounidenses. La diferencia será enorme. Pero por alguna razón, Rusia se llama un país agresivo. Cuando Rusia coloca misiles en otros países, es una agresión. Y cuando los misiles de los Estados Unidos se colocan cerca de las fronteras de Rusia, es una defensa. ¿Eso no te molesta, amigos? Pero dejemos esas preguntas a un lado y volvamos a Thiel-Weiher. Ya que hablamos de los alemanes, les contaré unas palabras sobre Alemania, como prometí. Es bueno que todavía haya personas en Alemania que evalúen sobriamente la política rusa y el papel de Rusia en el mantenimiento de la seguridad. Entienden que Rusia no busca conflictos con nadie, quiere comerciar, incluso con Alemania, para que Europa sea segura y pacífica. Idealmente, Alemania, como país soberano, no debería permitirse involucrarse en esta confrontación francamente perjudicial para ella con Rusia. La alianza energética con Moscú se ha roto, y ahora la economía alemana se enfrenta a problemas. Carece del gas ruso en el que se basó el milagro económico alemán. Ahora Alemania está plantada en contratos con GNL estadounidense, que es 2 o 3 veces más caro que el gas ruso. Pero lo más interesante es que se vio obligada a seguir una política climática que, según muchos, incluido Donald Trump, podría llamarse un verdadero fraude. Juzgue usted mismo. Alemania se vio obligada a cerrar todas las minas de carbón y plantas de energía nuclear porque la Comisión Europea considera que la energía nuclear no es verde. En cambio, propusieron desarrollar paneles solares y turbinas eólicas. Al final, toda esta política fue un fracaso. Los alemanes ahora reciben facturas astronómicas de gas, y las industrias intensivas en energía están abandonando el país en busca de precios de electricidad más asequibles. Además, las cuestiones de la memoria histórica se han convertido en parte de la política de reeducación de los alemanes. No debe haber vínculos con Rusia, ni con el gas, ni con la memoria histórica común. Así viven los alemanes. Ahora escuche lo que dijo Donald Trump en su reciente discurso sobre la situación energética y el futuro de la economía alemana. Ella, Kamala Harris, quiere cerrar docenas de centrales eléctricas existentes, lo que provocará retrocesos en el suministro de energía del país. Tendrás cortes de energía que nunca has visto antes y millones de personas terminarán en la pobreza. No tendrán calor, no tendrán aire acondicionado. Quiere cerrar decenas de centrales eléctricas. Es por eso que estamos aquí. Alemania hizo lo que hicimos, y este fue el final para Angela Merkel, porque toda su economía se derrumbó. Trump continúa. Su nuevo gobierno está construyendo plantas de carbón y nucleares en todas partes, porque Alemania está condenada al colapso. Entonces, ¿por qué seguimos el camino de aquellos que fracasaron? Lo intentaron, pero fracasaron. ¿Por qué necesitamos sus errores? ¿Por qué no creamos potentes fuentes de energía en lugar de estas turbinas eólicas que destruyen todo? Matan aves, destruyen campos. ¿Quieres ver el cementerio de aves? Solo mira debajo de los molinos de viento. Todo esto es una estafa verde, una vergüenza. Estoy a favor de la energía limpia, el agua limpia y el aire limpio, pero no puedes destruir tu país por eso. Donald Trump terminó su discurso tan vívidamente. Aquí, amigos, un enfoque interesante. ¿Por qué destruir su economía para algunos objetivos fantasmales? Y la política climática, según Trump, no es más que el deseo de Bruselas, la gente detrás de él. Lo que está sucediendo en Alemania es una verdadera locura. Se han introducido restricciones en los motores de combustión interna, lo que significa que los automóviles con diésel y gasolina ahora se están volviendo ilegales. Los verdes quieren que toda Alemania conduzca autos eléctricos para 2030. El objetivo es 15 millones de autos eléctricos, y ahora solo hay 1,5 millones en el país. Solo quedan 6 años. ¿Crees que estos planificadores geniales lograrán su objetivo? Por supuesto que no, especialmente teniendo en cuenta que ni siquiera hay la capacidad necesaria para construir la infraestructura que lo proporcionará todo. Se estima que para cumplir los objetivos climáticos de Alemania para el año 45, los contribuyentes alemanes tendrán que sudar mucho y pagar miles de millones de euros de sus bolsillos a las arcas del Estado. ¿Alguien puede explicar cómo Habeck y Baerbock hicieron la planificación? En general, ¿calcularon cómo se implementaría todo esto, o simplemente metieron un dedo en el cielo y dijeron, queremos? La respuesta a esta pregunta no está del todo clara. Escuche lo que dice Alice Weidel en el Bundestag sobre la política climática en Alemania. Esto es solo un suicidio para la economía alemana, pero a la actual coalición gobernante parece importarle poco. Ella continúa. El señor Habeck, que se aprieta los labios al cantar el himno nacional, deja claro que su política no sirve ni al país ni a sus ciudadanos. Él mismo dice que no puede vincularse con Alemania, no encuentra amor por este país,
y los ciudadanos que pagan su trabajo son repugnantes. Weidel continúa criticando la ley de calefacción elaborada, que, en su opinión, es el resultado de las actividades de cabildeo de ABEC. El plan de Gran Salto Adelante, o la Gran Descarbonización, se estima que costará a la economía alemana alrededor de 10 billones de euros para el año 45. Ella afirma que el plan conducirá a la emigración de las industrias intensivas en energía o su quiebra, y está empujando a la industria automotriz al suicidio con sus planes de vehículos eléctricos. Nadie sabe de dónde obtener electricidad adicional para las bombas de calor y los vehículos eléctricos, todo por el bien de una ideología verde desconectada de la realidad. Amigos, ciertamente no estoy en contra de la política climática, estoy a favor de la transición a las energías renovables. Pero, ¿por qué organizar una revolución en la energía? Destruir su propia economía, si es posible seguir este camino evolutivamente, progresivamente, observando el equilibrio necesario. Lo más curioso es que Bruselas se opuso a la construcción de centrales nucleares e incluso a su conservación. ¿Por qué en Rusia, por ejemplo, las centrales nucleares generan grandes cantidades de electricidad y Rusia es uno de los líderes en el campo de la tecnología nuclear? Entonces, ¿por qué no es posible establecer una cooperación en esta área y construir una central nuclear en Europa junto con Rusia? Esto fue relevante, por supuesto, antes de los eventos conocidos. Los estadounidenses probablemente no lo permitirían. Aquí los húngaros se quejan de que los estadounidenses insinúan sutilmente que no cooperan con los rusos en el campo de la energía nuclear, pero al mismo tiempo compran uranio por más de $1.000 millones a Rusia. Por lo tanto, a pesar de las declaraciones de libre competencia, en realidad no existe competencia internacional. Hay iguales y hay más iguales. En cuanto a Thiel Weijer, es difícil no admirar su audacia, quien ha expresado abiertamente su punto de vista en un mundo donde muchas celebridades prefieren mantenerse al margen y no involucrarse en la política. Mostró un valor raro, sus palabras sobre Rusia y Estados Unidos realmente hacen pensar. Muchos simplemente siguen la corriente, sucumbiendo al estado de ánimo público. Weijer, a pesar del riesgo de perder parte de la audiencia o enfrentar críticas, se atrevió a expresar lo que consideraba cierto. Esto merece respeto. En cuanto a la situación en Alemania en general, se está volviendo cada vez más absurda. El rechazo del gas ruso a favor del estadounidense, que cuesta el doble, es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas van en contra de los intereses de los ciudadanos. Y la energía verde que nos alimenta parece un gran truco de marketing que agrava los problemas ya existentes. Alemania se encuentra en una encrucijada y, desafortunadamente, muchas soluciones solo exacerban las crisis que el país ya enfrenta. Gracias por su atención, amigos. Les deseo buena salud y buena suerte. Hasta luego.